segunda parte de este live. Resulta que un día estaba navegando TikTok y me encontré con Chuculat. Chuculat es una empresa de chocolates. Entonces este caballero que tenemos aquí, bueno, ahí está, ya lo voy a poner en grandecito, estaba contando la historia de ser empresario. Y es algo que Sergio de una u otra manera nos contó ahora. Es que la gente ve la fotografía final. Ah, es que este man tiene este carro, es que este man tiene esta empresa, es que este man tiene estos empleados. Esa es la foto final, pero no entienden lo que ha pasado detrás de eso. Hombre, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, cuánta dedicación. Y si no, preguntémosle a don Eco, que Hernán Chuculat, te presento a mi amigo Alexander Eco Furatena. Él cultiva cacao, él tiene un pequeño emprendimiento de aguacate y cacao. O no lo pongamos a hablar de aguacate hoy porque nos enloquece, pongámoslo a hablar de cacao. Entonces, resulta que empiezo a ver pues y cuento una historia de cómo empieza a exportar, pero empiezo a ver más videos de él y cuenta historias muy bacanas y ahora le vamos a preguntar si el chocolate es de México, es de Panamá, es de Arabia o es de dónde es el chocolate. Hernán, bienvenido, qué nota que estás por aquí y sobre todo contanos un poquito quién sos vos, hermano. Hola Juan, hombre, ¿me oyes? ¿Qué tal? Un poquito más de volumen. Aló, ¿ahora mejor? Ahora Aló. mejor, sí señor. Sí, bueno, ubicar la comunicación. Muy bien, no, Pareces pues hombre, el encantado. chocolatero de call center, pero dale. Sí. Hombre, no, pues encantado, muchas gracias por compartir este espacio con los que estamos todo el tiempo ahí dándole, moliendo. Bueno, te cuento un poco de quién soy. Yo soy Hernán Jiménez, soy hijo de Hernán Jiménez también, un hombre que fue caficultor en su juventud, luego fue agricultor, ganadero, y, y cuento esto como parte de introducción porque pues obviamente ese pasado, ese legado lo define a uno el resto de su vida, y soy hijo de dos personas muy valientes, dos agricultores que se enfrentaron, vivieron las vicisitudes de la vida en el campo, de todos los riesgos que uno asume cuando está en el campo. Muchas veces las personas menosprecian a los campesinos y a los agricultores porque, pues no sé, no lo ven con una visión como de empresarios, pero si hay alguien que es empresario, los primeros empresarios en la vida de la humanidad fueron los que hicieron agricultura porque se le midieron a la incertidumbre de usted coger una cosita, echarla en el suelo y esperar que en unos meses o en unos años salga algo de ahí y poder sacar los frutos. Esa es, digamos, como parte de mi vida, gracias al esfuerzo de ellos, de mi papá y de mi mamá, pues ellos me dieron la oportunidad de estudiar. Yo estudié Derecho, yo pues digo que soy abogado, pero más bien hablo en pasado. Yo fui abogado y, y luego me dediqué a la consultoría y finalmente a hacer chocolate. Entonces, ¿cómo termino yo en consultoría? Bueno, yo termino de estudiar derecho y mi mamá era un poco como de alejarnos de la vida de la finca, porque pues es que la vida en el campo es muy dura y donde mi papá tenía su plantación, su finca, pues era en pleno Magdalena Medio, década de los 90, ya se podrán imaginar pues las grandes dificultades, riesgos. Mi papá pues era una persona muy, muy calmada, muy tranquila y él pudo navegar esas aguas tan complicadas de la violencia, de la presencia de la guerrilla, luego de la entrada al paramilitarismo. Muy, muy complicado pues porque pues es una vida difícil, los agricultores asumen muchísimos riesgos, asumen los riesgos climáticos, los riesgos de plagas y enfermedades,
asumen los riesgos del mercado, ¿sí? Los riesgos logísticos, y encima de eso en nuestro país hay que sumarle los riesgos de orden público, los riesgos de infraestructura, o sea, realmente quienes nos dedicamos a la agricultura en este país, pues somos unos verdaderos héroes porque las vicisitudes son muy berracas. Y eso, digamos, lo aprendí de ellos. Y a lo que yo era que mi mamá un poco como en esa deseo de alejarnos de esa vida tan difícil, un poco, pues nunca nos inculcaron pues como estudiar agronomía ni nada de eso. Yo terminé estudiando derecho y la idea era como de no dedicarse uno como a la finca, pero finalmente pues terminábamos yendo y pues eran temas de conversación todo el tiempo sobre la finca. Estábamos en vacaciones con mi papá allá en la finca y todo. Y, y yo cuando termino la universidad entro a trabajar en la Cancillería en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahí conocí quien era mi jefe, luego se fue a trabajar en el departamento jurídico de una compañía palmera en San Alberto Cesar. Y ahí digamos que empecé a trabajar ya de manera profesional como abogado dentro del sector de la agroindustria. El gerente de esa empresa en ese entonces, que se llama Indupalma, la empresa, es una persona conservador, creo que es precandidato, no sé si se habrá retirado, Rubén Darío Lizarralde. Él era el gerente de Indupalma y bajo su mando se hizo una cosa, viejo, pero impresionante, que lo llamaba la reforma agraria del sector privado. Y para quienes no conozcan, esto es un caso de estudio de Harvard. Lo describo rápidamente porque esto, digamos, marcó también lo que yo vine a hacer mucho después. Y es que la compañía logró coordinar con gente que era dueña de tierra, con el Banco Agrario o con un banco que existía entonces llamaba Megabanco, con el Ministerio de Agricultura, con lo que era ICR, y con agricultores y la compañía también, y lograron que 300 obreros agrícolas con la cédula se hicieran dueños de 3.000 hectáreas de tierra y sembradas en palma de aceite. Una cosa, o Wow. sea, pero es que para que veamos el poder del sector privado cuando es capaz de mover, de articular, ¿cierto? Y de coger que 300 familias, búsquenlo, y quienes tengan la oportunidad de ver las noticias que hay al respecto y quienes de pronto estén en el Magdalena Medio van a poder ver que es verdad, eso todavía hoy existe. Esas 3.000 hectáreas hoy en día siguen siendo propiedad de Hernán, quienes... Hernán, ¿Aló, me oyes? es decir, a cada persona, a cada trabajador le dieron 10 hectáreas. 10 hectáreas, 10 hectáreas. Pero lo fascinante de esto fue un modelo, en esto digamos de nuevo, eh, la visión de Rubén Darío, una persona que admiro muchísimo, es, es, era una reforma agraria del sector privado, pero no era coger una finquita de 1.500 hectáreas y partirla en 150 fincas, no. Era, aquí hay 150 personas que son dueñas de esta finca, pero la van a manejar como una empresa. Es decir, aquí nadie va a venir a hacer casa, aquí nadie va a venir a hacer corral, aquí no se va a partir esto por la mitad con cercas. No, esto se va a manejar como una empresa. Y todos los demás que están ahí haciendo de coadyuvantes y la empresa como un catalizador, vamos a hacer que el Estado financie la compra de la tierra, el sector privado financia la semilla, la empresa financiaba casi que a costo cero la asistencia técnica y la educación, ¿sí? Esto Eso estoy es una hablando, revolución, eso es una pero una revolución cosa, o sea, agraria impresionante. ¿qué te digo? Pero impresionante, impresionante porque, y claro, ¿por qué lo hacía la empresa? Obvio, la empresa también tenía un interés y era que esas 3.000 hectáreas sembradas luego le fueran vendida la fruta a la empresa en condiciones de mercado, no como que ahora te monté esto, entonces me lo tenés que vender regalado, no, en condiciones de mercado. Para hacer la historia corta, viejo, ese, ese proyecto logró que 300 familias se hicieran dueñas de 3.000 hectáreas de tierra, pagaran unos créditos multimillonarios. Y hoy en día esas empresas están comprando más tierra y están sembrando más palma. Gente que lo único que tenía en ese momento era su capacidad de trabajo, la confianza en el proyecto y la cédula, no más. ¿Sí? Entonces, Te voy a no fue, minimizar un no fue segundito para regalada mostrar la una tierra. noticia. Sí, sí. Ok. Espérese a ver.
¿Alcanzan a leer ahí? Pues yo lo veo al revés. Pues El lo voy a país leer. está, Venga, yo lo leo. sí, Lo- Léelo porque el es al país revés. está tremendamente mal. El exministro Rubén Darío Lizarralde se mete en la campaña presidencial de 2026. Exministro de Agricultura demandó el plan de integración con la ruta de la seda. Exige control institucional. O sea, es un tipo que impresionante. O sea, no lo tenía en el radar y vaya, vale la pena conocerlo Sí, vale, mejor. vale la pena conocerlo porque estas son posiciones conservadoras de liberalismo económico, donde esto no, es decir, no es caridad, pero tampoco es diferencia, ¿sí? No es caridad en el sentido de que no es Espérate regalado, que pero tenés tampoco el es internet indiferencia porque se como... tolera hacer cosas. Espérate que se te congeló la ¿Listo? imagen. Yo sufro de No, yo creo que el Hernán mismo, tiene que pagar un buen internet. Debe dejar de robarle el internet al vecino. Espérate a ver si se vuelve. tiene el mismo Oiga, internet mío. tiene el mismo internet tuyo, Cata. Oiga, qué cosa tan loca. Nos no, encontramos aquí lo que llaman un huevo de Pascua. Este mansa, o sea, nos trajo una cantidad de sorpresas y de conocimiento impresionante. Dale, Hernán, proseguí. listo. Entonces, yo entro muy joven, 22 años, a trabajar en esta empresa y me agarra este proyecto, que es un proyecto gigantesco, un proyecto verdaderamente revolucionario, ¿sí? Porque era pensar desde afuera de la caja, ¿sí? Y pensar en grande, en pensar en hacer una cadena de abastecimiento fuerte y lograr entregarle esto a una gente que no tenía nada en la vida, salvo su fuerza de trabajo y su berraquera, no tenían, digamos, activos, y hacerlos dueños de empresas que hoy en día ya pagaron miles de millones de pesos en crédito, venden miles de millones de pesos al año en un negocio que es el de la palma de aceite, y lograr integrarlos en un negocio en el que de otra manera no hubieran podido participar. Entonces yo, como empleado, abogado joven, conozco esta experiencia. Mi familia de agricultores, mi socio Manuel también, su abuelo era agricultor de caña en el Valle del Cauca, un pequeño agricultor. Renunciamos a esta compañía y fundamos nuestra primera empresa que se llama Agrovis, que es una empresa que se dedica a la estructuración, asesoría y operación de proyectos de desarrollo rural sostenible. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, y en ese momento cuando lo hicimos, eso fue hace casi 20 años, yo a los 27 años renuncié a esta empresa y fundé esta otra, cuando el emprendimiento, o sea, a mí nunca me enseñaron nada de emprendimiento en la universidad, ahora está de moda y ya todo el mundo toma clases de eso, pero en ese entonces no. Y fundamos esta compañía porque vimos que había una oportunidad de negocio en ayudar a otros a hacer negocios en el campo. Esa fue nuestra premisa, ¿sí? Ayudar a otros a hacer negocios en el campo. ¿Por qué? Porque, hermano, vea, si- es que la visión es muy berraca. Eh, a veces tratamos a los campesinos como si eso fuera un destino, una casta, un de modificar. Entonces, usted nació campesino, sus hijos tienen que ser campesinos solo por el hecho de ser campesino, ¿cierto? Pero es que ser campesino tiene que ser una decisión y el que es campesino le gusta porque vive en el campo es muy sabroso. Pero a la gente le toca dejar de ser o porque el negocio está mal, o porque la violencia lo sacó, ¿cierto? Porque la pobreza lo sacó. Entonces nosotros dijimos, mi papá estuvo muchas veces a punto de quebrarse. Me acuerdo que sembró una arroz para en los 90, hermano, y lo agarró un precio terrible, casi mejor dicho, terminamos en la calle. Eso era un padecimiento, ¿sí? Porque a veces muchos agricultores no son agricultores, sino apostadores, viejo. Están jugando como la lotería, a ver si en esta sí se enguacan, a esta sí en esta sí lo logran. Y, y entonces era como una visión de, bueno, enfoquemos, miremos cuáles son las oportunidades grandes y nosotros vimos que había oportunidades buenas en negocios
en cultivos en los que Colombia tiene grandes, grandes oportunidades. ¿En qué cultivos tiene Colombia grandes oportunidades? Tiene oportunidades en la palma de aceite. Así esté satanizada, la palma de aceite es uno de los cultivos que tiene la capacidad de cambiarle la vida a este país. Y quienes tengan dudas al respecto, por favor miren experiencias como las del Magdalena Medio, de las alianzas productivas. Miren el sur de Bolívar, en Montes de María. Miren en el Catatumbo, ¿sí? Como gente que eran pequeños agricultores que vivían de cultivos de pancoger, de yuca, de plátano. Mire, yo le digo, la yuca y el plátano no sacan a nadie de pobre, pero cultivos como el de la palma, cultivos de tardío rendimiento como palma, coco, cacao, sí pueden ayudarle a la gente a que tengan una vida mucho mejor. Ahora, no vinimos a hablar de palma, pero este es parte de mi background, ¿cierto? Entonces, No, 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 está interesantísimo lo que estás diciendo. Es más, espere que usted haga una pausita y ponemos a Eco, a que Eco te converse un ratico, porque exacto. ese man es, como te digo, Entonces, es cultivador, pero dale. entonces, vea, y es que hay unas cosas, mire, uno oye muchos discursos es decir, es verdad, en este país se da todo lo que uno pueda sembrar, pero no en todos somos competitivos, no en todos somos los más baratos, no en todos somos los más productivos, ni somos los más eficientes. ¿En qué sí tenemos ventajas? Tenemos ventajas en las oleaginosas, como la palma de aceite, como el coco, ¿sí? Tenemos ventajas en algunos frutales. Entonces enfoquémonos porque mientras aquí en Colombia podemos producir 2.5 toneladas de aceite por hectárea, ya toneladas de aceite pues listas para procesar industrialmente. La competencia que es soya, colza, canola, que es la misma colza, producen 500 kilos por hectárea al año. O sea, aquí nosotros producimos 5 veces por unidad de área más aceite que estos otros cultivos que son la competencia. Entonces nosotros tenemos como ganarle la pelea a quienes producen aceites en los climas templados. Pero no tenemos como ganarle, por ejemplo, en el maíz, por una razón muy sencilla. En los Estados Unidos, en donde cultivan maíz, en el centro y hacia el sur de los Estados Unidos, en el verano tienen 14, 16 horas de luz. Aquí por más riegos y fertilizantes que echemos, no podemos cambiar el efecto que tiene la luz solar, hermano. Entonces concentrémonos en lo que podemos ser buenos, ¿sí? Y quitémonos esa idea romanticona de que aquí lo podemos producir de todo y que el agricultor, sí, yo entiendo un poco lo de la soberanía alimentaria, pero la soberanía o la seguridad alimentaria también se logra teniendo plata en el bolsillo, ¿sí? Si usted tiene plata en el bolsillo, usted puede comprar la comida, usted puede encontrar las mejores condiciones, ¿sí? Porque a veces es mucho más caro producirlo que comprarlo. ¿Por qué? Porque hay otros que lo producen mejor que uno. ¿Mm? Pero al que le gusta su finquita, hace sus cositas, siembra sus cositas. Bueno, ese es mi background, ¿sí? Yo trabajo en esta empresa, vivo esta historia de familia, de mi papá, veo cómo, como decía un secretario de Agricultura del Valle hace algunos años, esto no se debería llamar agricultura, sino dificultura, ¿sí? Porque siempre hay una dificultad, siempre hay un problema, siempre hay un reto. Lo vi y mi deseo, y por eso fundé esa compañía, era ayudar a otros a que hicieran mejores negocios en el campo. Y empezamos a trabajar. De hecho, nuestro primer cliente fue precisamente Indupalma, la empresa en la que trabajamos. Renunciamos y la empresa nos dijo, vengan para acá muchachos, los vamos a contratar, hagamos ese trabajo y nosotros nos fuimos. Vean, el primer contrato nuestro fue montarnos en unas motos con unos manes, irnos de finca en finca, hacer un censo para ver quién quería sembrar palma. Y así recorrimos como 30.000 hectáreas en un municipio que se llama Sabana de Torres. Teníamos la experiencia pues de ejecución de proyectos y luego una fundación de una compañía petrolera nos contrata para que hagamos una evaluación de unos planes de proyecto que les pasó la comunidad a la compañía para que les apoyaran. Normalmente pues hay situaciones en las que las comunidades presentan proyectos a ver si las compañías petroleras los apoyan. Nos contrataron para revisar eso y nosotros recomendamos que apoyaran el negocio del cacao. ¿Por qué? Porque el cacao tiene características estructurales muy parecidas al de la palma. Es una agroindustria, es un cultivo perenne. Usted cuando siembra cacao no solamente está estableciendo un cultivo, está construyendo un legado, una herencia, es un negocio a 40 años, 30 años, ¿sí? Hay compradores, hay una industria grande, aunque en Colombia pues solamente hay dos compradores muy grandes, lo cual les da una gran capacidad de negociación y control, pero digamos que más o menos los precios internacionales rigen un poco el precio local, tal. Entonces nosotros recomendamos cacao. Entonces esta fundación nos dijo, bueno, ustedes recomendaron esto, vengan y operen ese proyecto que nos recomendaron.
Entonces empezamos a trabajar con cacao y cuando uno trabaja en la ruralidad se enfrenta a una gran cantidad de problemas que los ofrece la naturaleza y el negocio. Pero hay otro gran problema y es que en un país con el problema de violencia, con parte de nuestra cultura, un berraco problema es la poca capacidad de cooperar y de confiar, ¿sí? Entonces, esa poca capacidad de cooperar o de confiar impide que las organizaciones de los productores pues avancen o que la gente se comprometa. Bueno, eso fue parte de nuestro primer trabajo, empezar a construir que las organizaciones dejaran de ser unas cosas, unas organizaciones de papel y se volvieran organismos vivos, donde la gente estuviera involucrada, participando, adquiriendo compromisos, tareas, haciendo cosas. Bueno, hicimos todo eso y logramos que 125 familias en el norte del Casanare establecieran y mantuvieran 250 hectáreas de cacao. Y llega en el 2010 una crisis, la berraca, donde el precio del cacao baja de 8.000 pesos a 4.000 pesos. Y con esa crisis tan berraca que baja casi a la mitad, los agricultores que eran nuevos, porque no eran cacaocultores pues de toda la vida, muchos dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos a coger y vamos a machetear estos cultivos y vamos a volver a poner esto potrero, porque pues es lo que nosotros sabemos hacer, aquí somos ganaderos. Entonces, ante ese momento, pues como de jue madre, después de 3 años de trabajo, todo el esfuerzo tan berraco que se ha hecho y de lo que se ha logrado de poner esta organización en funcionamiento en mucho mejor condición, dijimos, bueno, pues ¿qué se hace con el cacao? Pues con el cacao se hace chocolate. Y, y aquí no me dejan mentir los que son agricultores. Si a usted le baja el precio de compra de su cliente, en el supermercado no le bajan al consumidor el precio. O sea, si bajó la leche, si bajó la carne en el supermercado, eso se mantiene, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, bueno, cojamos ese cacao, volvámoslo chocolate, para que nosotros podamos tener un efecto contracíclico, es decir, para que cuando el precio baje, nosotros podamos tener unos precios más altos para pagarle a los productores. Y un poco una visión muy, muy movida por el hecho de que uno, pues, o sea, es muy diferente cuando usted conoce quién cultiva lo que usted come a cuando usted no sabe quién es, porque cuando usted conoce a quien cultiva lo que usted come, usted se conecta, ¿cierto? Usted está dispuesto a pagarle un poquito más porque lo conoce, ¿cierto? ¿Sí? Así me salga un poquito más caro. En estos días mi suegro me contaba, no, es que yo iba al mercado campesino y yo conocía a fulanito, yo conocía a fulanito, y me cobraba más que el del vecino, pero pues yo le compraba porque era el papá de fulanito o el hijo de sutanito, porque uno los conoce, ¿cierto? Entonces, nosotros empezamos con esa idea y dijimos, bueno, pero es que no podemos montarnos en la idea de hacer chocolate simplemente y pagarlo más caro, pues ¿para qué será? Pues para quebrarnos, porque es que la pelea es muy berraca. El mercado del chocolate es muy competido. Entonces dijimos, no, nosotros nos tenemos que diferenciar. Y nosotros nos tenemos que diferenciar donde nuestra propuesta de valor esté enfocada a conectar a los consumidores con los paisajes y sabores del cacao. Cuando se logra esa conexión es cuando ya la gente está más dispuesta a pagar un mejor precio que nos permita a nosotros pagarle un mejor precio a los productores. Hágale pues, Juan, que yo hablo mucho, hermano. No, ¿Qué no, le no, no, parece? no, no. Es que quiero interrumpirte para Jill, mi amigo Yesid pregunta, ¿cuánto es la inversión por hectárea para sembrar cacao? Más o menos pueden ser unos 20, 25 millones de pesos por hectárea. ¿Sí? Ok, ya le Esto, respondimos a Yesid. y esto se Dale, distribuye en un proseguí. periodo Eco, si de... tenés alguna pregunta en algún momento, parce, este live es suyo, puede preguntar lo que le dé la gana. Dale, Hernán. Yo tengo una Bueno, pregunta entonces, y esos sí, 25 millones, ¿qué rentabilidad tienen? Eso tiene. ¿Cuánto producirían después? esa es una magnífica pregunta que lo que pasa es que yo nunca doy la respuesta ahí mismito, le doy un par de vuelticas, pero déjeme y le doy una vueltica. Mire, en Colombia, el promedio de producción por hectárea es más o menos entre 350 y 450 kilos de cacao seco por hectárea al año. Los agricultores más juiciosos, hay productores que están en Arauca, en Santander y algunos en Meta están sacando 1.5 toneladas por hectárea al año. O sea, los juiciosos están produciendo 3 veces el promedio nacional. ¿Eso qué nos dice? Que si se hace con juicio, si se hace con trabajo, se hace con esmero, hay la posibilidad de triplicar la capacidad de producción que tiene una persona que está en una productividad pues baja o promedio. En la Amazonía colombiana, que es donde nosotros
compramos la mayoría del cacao que usamos para nuestro chocolate, la productividad promedio es de 200 kilos por hectárea al año. O sea, muy bajita, por debajo del promedio nacional. Entonces, si usted tiene una productividad de 1 tonelada, pues al año, ahora esto es a partir del tercer, cuarto, quinto año de haber establecido el cultivo. Esto es de largo aliento, estos son cultivos de tardío rendimiento. Son cultivos en los que hay que aguantar. Ahora, en algunas zonas se siembra plátano entre el cultivo del cacao para darle flujo de caja en la etapa improductiva. Pero el plátano, pues a veces tiene muchos problemas, a veces el precio está bueno y a veces el precio está súper mal y la gente no, lo que le pagan por el plátano no da ni siquiera para cogerlo. Entonces, es decir, la rentabilidad de este negocio puede estar 20-25%, ¿sí? Esa es, digamos, como la TIR del negocio de cacao. Si tiene plátano, pues ahí le puede subir un poquito más si coge buenos precios. Si no, pues también Hernán, en un riesgo, señor. Yo quiero y meter vuelve la y cuchara. pregunta, dame un segundito, y vuelve y pregunta a Yesid que cuánto es la renta, el promedio de inversión por hectárea en Palma, que él es de Santander. Más o menos lo mismo, más o menos unos 20-25 millones de pesos también por hectárea año vale la inversión en palma. Dale, Eco. No, mira, es que es importante, hay que también tiene que tener en cuenta los estudios del suelo, el pH, aguas, Sí, porque total. el cacao, o sea, si hay algo, no, yo estaba aquí entretenidísimo porque yo tengo o sea, yo estoy empezando algo que tú ya hiciste, o sea, yo empecé en la finca de mi abuelo, estaba escuchando entretenido lo de tu papá, también con un proyecto de aguacate y cacao, no me van a dejar hablar de aguacate en este live, de especies criollas, y a partir o sea, me he dado cuenta que la rentabilidad está más en el subproducto del cacao. O sea, tú estás sacando chocolate y yo estoy sacando cacao molido y yo creo que ahí está la magia del proceso, en tratar de buscar rentabilidad, no en el cacao seco como tal, sino en los procesos adicionales. He visto también chucula y varias cosas que están Sí. sacando a partir del cacao y eso me parece importante. Quería añadir también que en Colombia existen más de 2.500 diferentes variedades de frutas y ese tema que tú hablabas de la soberanía alimentaria que tampoco puedo estar de acuerdo. Tenemos que aprovechar las ventajas que tenemos. Eso que tú hablabas de la unidad agrícola, cuánto se produce en una unidad agrícola, el tema de la palma comparada con el sorgo. Casi todos los días lo digo en mi live, que no podemos ponernos a competir con lo que no somos, por ejemplo, con los cereales de Argentina o Ujú. cosas que somos totalmente, que no se puede. Debemos aprovechar eso que tú dices, el cacao, el café, o sea, las 2.500 variedades, la palma. Yo hice el mismo estudio que vos hiciste de los cultivos rentables, más o menos 5 o 6 años en pandemia, pero estoy empezando. Lo mío es muy pequeño, tengo 2 hectáreas de cacao y tengo un par también de aguacate y un pedazo que estoy mezclándolo con yuca y lo que tú dices, plátano. Me he dado cuenta que si es, o sea, el plátano, como tú decías al principio del cacao, no es muy buena idea por la sombra y pues los arbolitos no crecen muy rápido. Ya después cuando tengamos los arbolitos grandes sí es bueno como apropiar y para lo que tú dices, para darle rentabilidad. Pero este proceso del cacao, yo tengo una pregunta para vos. Yo hice unos estudios y a mí me dio más o menos que a final del año pasado el precio iba a estar sobre los 30.000 pesos. Resulta que ahora la oferta nuevamente ha aumentado en los países del norte de África y el precio ha venido bajando. ¿Cómo es tú el mercado a futuro? O sea, ¿cómo es tú? Va a seguir subiendo el precio? ¿Va a volver a bajar? ¿Los países de África van a volver a aumentar su oferta? Las producciones en esta parte de Latinoamérica pues también ha venido aumentando en Ecuador, en Centroamérica y sobre todo en Colombia. ¿Cómo ves tú el tema del precio futuro? Y si crees que el secreto está en transformar el producto, el cacao seco, como tal, buscando rentabilidad. Listo. Entonces, para darle un poquito de contexto a quienes no conocen esta industria. Vea, Juan, en febrero del año 2023, una tonelada de cacao seco valía $2.500. En diciembre del año 2024 llegó a $12.000 una tonelada de cacao seco. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y aquí de nuevo para darle contexto. Los mayores productores de cacao del mundo son los países de África Occidental, Ghana, Camerún y Costa de Marfil, siendo Costa de Marfil el más grande. Los tres sumados producen más del 70% del cacao del mundo.
O sea que si allá les da una gripa, hermano, el precio se vuelve loco. Y eso fue lo que pasó. La tormenta perfecta. Fenómeno del niño, una enfermedad que se llama el brote hinchado del cacao y problemas de mano de obra y de agricultores que estaban abandonando la actividad. ¿Sí? ¿Eso qué hizo? Eso hizo que la oferta mundial de cacao se contrajera 35%, pero el precio se cuadruplicó. ¿Por qué? Porque es que la demanda del cacao para los economistas acá y para los que no, pues es inelástica. ¿Qué significa eso? Que por más que el precio cambie subiendo, la demanda se va a mantener. No es mucho lo que estira, porque es que ¿con qué reemplaza usted un chocolate? ¿Sí? No lo puede reemplazar, o sea, no hay ningún sabor que reemplace el del chocolate por ahora. Ahí se están inventando cosas para reemplazarlo porque el precio se puso tan caro, pero por ahora no había. ¿Sí? Incluso con el aumento excesivo del precio, la demanda aumentó también, ¿no? Claro, Inclu- la demanda se mantuvo. Además, hay países que no consumían chocolate y que han venido aumentando el consumo del chocolate, como la India y la China, que no son tradicionalmente chocolateros. Entonces esas demandas van subiendo. Entonces, ¿qué pasó? Ante ese escenario, el precio subió muchísimo, ¿sí? Y aquí nosotros llegamos a comprar cacao a 40.000 pesos el kilo. 40.000 pesos el kilo cuando nosotros arrancamos. Recuerden, 2010 valía 4.000 pesos un kilo de cacao en esa crisis del precio, ¿sí? Y alcanzamos a llegar a pagar a 40.000. Entonces ahora Eco hace la pregunta porque el precio ya bajó. Ya estamos hablando de precios de 26.000, 25.000, 22.000 pesos, ¿sí? Nuestro análisis es que el cacao va a estar en una banda entre 6.000 y 8.000 dólares la tonelada. En eso se va a mover. Es poco probable que baje a los 2.000 dólares por tonelada. Entonces digamos que se va a mantener en unos precios muy superiores a como... Le está cortando. a- Ve, yo he hecho Ya. el mismo análisis, más o menos 25.000 pesos por kilo. Sí, Listo, de 6.000 dale, a Hernán, sigue. Entonces, ese digamos va a ser como el precio que se va a mantener del cacao. Ahora, segunda pregunta que hacía Eco, que si el negocio está en transformar el cacao. La respuesta el negocio está en ser rentable en lo que usted haga, hermano. Si usted produce cacao, no enmascare su ineficiencia volviendo el cacao chocolate. Usted tiene que ser un productor de cacao del berraco, con con bajos costos y con buena rentabilidad. Y si usted es un productor de cacao bueno, con buena rentabilidad, ahí sí, métase a agregarle valor, ¿sí? Que si el negocio de agregarle valor no le funcionó, pues usted sigue vendiendo su cacao aparte a buen precio. Pero mucha gente piensa que la agregación de valor va a ser la salvación. No, usted tiene que ser bueno en la primera fase, ¿sí? Entonces mi recomendación, pues ya que usted me lo dijo y me le meto al rancho, hermano, sea buen productor de cacao, hágalo al mejor costo que pueda y con la mayor productividad que usted pueda. Y luego, si quiere, empiece a probar transformando algo de eso en chocolate. Y se lo digo por esta razón, hay mucha gente que hace cuentas alegres. Mire, yo vendo una barra de chocolate de 80 gramos en 22.000 pesos. Y usted se pone a hacer cuentas, no, pues este man vende 80 gramos en 22.000 pesos y yo un kilo lo vendo en 25.000. Se la está haciendo toda. Pero es que vender una tonelada de cacao es breve. Usted coge esos 20 bulticos, los saca a la calle y ya los vendió. Vuelva eso chocolate, hermano. Eso sí que tiene dificultad. Una tonelada de chocolate son 16.000 unidades que usted tiene que vender. Tiene que hacerle diseño de empaque, tiene que cumplir toda la regulación de alimentos, tiene que hacer gestión de cartera, tiene que perder plata. ¿Sí? A ver, Juan, ¿qué alza la mano? No, dale, estoy saludando a Julián, que es un gran Ah, ok, amigo libertario que acaba de seguir, ok. que yo estoy pero fascinado con todo, para que sigas enseguida con tu historia de chocolate. Entonces usted, hacer chocolate es muy emocionante, es divertidísimo, es súper creativo. Además es delicioso, o sea, yo como chocolate todo el día, todos los días, pero vender chocolate es berraco. Es berraco porque es que usted se enfrenta con unos monstruos. Para la muestra este botón, Mars, empresa norteamericana, vende 20 billones de dólares en chocolate al año, ¿sí? O sea, aquí estamos, la pelea es con unos monstruos, ¿sí? Y lo otro no solamente es eso, sino que también se enfrenta uno
a unas cosas que son sucedáneas, es decir, que es un chocolate que no es real. Y a los que están aquí, a los que están unidos a este live, los invito a que vayan al supermercado y miren, hay uno que se llama Sol, ¿cierto? Una marca muy conocida. Y dice, si ustedes se fijan en el empaque no dice chocolate, solamente dice Sol. Y debajo dice pastillas de cocoa. ¿Qué es una pastilla de cocoa? Que cogen la cocoa, que ese es el polvito del cacao que queda después de retirarle la manteca, y la mezclan con aceites vegetales y le agregan sabores. Y si ustedes se fijan, si son juiciosos, se van a dar cuenta que ese producto vale la mitad de un chocolate Corona que es de cacao. ¿Por qué? Porque es que el cacao es mucho más caro. Es que a mí me pasó en estos días, yo soy muy mecatero, o sea, los que me conocen saben que trago dulce y fui a comprar monedas de chocolate de Ítalo Ujú. y ahí decía chocolate sucedáneo y Sí, yo sí, no conocía esa palabra. sí, sí. Cuando voy, de una me metí a Google, sucedáneo, que tiende a parecerse a algo. Y Ujú, yo, ¿qué? Y la pruebo. Y claro, no sabía chocolate, sabía una cosa horrible, pero lucía, se parecía visualmente al chocolate. Me ujú. pareció una locura. Alejo, es Hernán de una empresa que se llama Chocolat, que me encontré una vez por aquí, lo invité a conversar de emprendimiento, está hablando cosas muy interesantes empezó con toda su historia, está hablando del proceso del chocolate, de cómo ha llevado su empresa y ahorita nos va a seguir contando cositas como de dónde es el chocolate. Pero dale Hernán, seguí. Entonces, no solamente uno se enfrenta con monstruos mundiales, sino también con monstruos locales. Pues Nacional de Chocolates y Luker son dos empresas grandísimas en este país. Y aunque son mi competencia, pues entre comillas, porque yo soy un microbio al lado del tamaño de esas empresas, yo sí creo que como colombianos debemos sentirnos orgullosos que existan empresas como esas, porque son empresas nacionales, son empresas locales, que han crecido, que han generado un mercado y que están exportando. Entonces, para mí ese no es mi Goliat. Mi Goliat es Nestlé, mi Goliat es Mars, porque esos manes no hacen el trabajo que aquí en Colombia sí se hace. Esos manes compran cacao en África Occidental cultivado por niños en condiciones de esclavitud, por condiciones de trabajo infantil. Eso no lo hacemos aquí en Colombia. Y nos queda muy berraco competir contra un cacao que se produce de esa manera, ¿sí? Y por eso nuestra propuesta es y sigue siendo diferenciarnos con atributos que un consumidor que está consciente está dispuesto a pagar, como el tema social, el tema ambiental, el tema de desarrollo. Esa es nuestra oferta de valor. Entonces nuestra competencia no es en cantidad, sino en significado, ¿sí? Que cuando usted compra un producto como el nuestro o un producto como otras marcas que hacen un esfuerzo similar al nuestro, usted entiende que esa decisión de compra suya tiene un efecto. Pero como una decisión de compra, porque aquí sí ya nos vamos a los teóricos, el mercado es un espacio de ensayo y usted con su plata ensaya, usted con su plata decide qué prueba, ¿cierto? No es una economía planificada la que le dice aquí tenemos que consumir esto o lo otro, no, usted libremente toma una decisión. Y si a usted el cuento que yo le estoy echando le suena, usted coge, pum, se mete la manito en el bolsillo y con su plata vota por mi oferta, ¿cierto? Y la sola oferta no se mantiene con la cháchara, porque yo lo que estoy diciendo a algunos les puede sonar bonito, pero lo mejor es que le tiene que saber delicioso, porque si no le sabe delicioso, usted me comprará una vez, pero no me compra dos, ¿sí? Porque la primera decisión de compra es qué hace eso para mí, si a mí me gusta, si me hace bien, primero soy yo, ¿sí? Entonces yo tengo que satisfacerle una necesidad a ese cliente. Obvio, y hay que diferenciarse, hay que brillar entre ese universo gigantesco que hay de productos. Hay que brillar por algo. Entonces, yo a veces cojo y saco un alfilercito y mi función es ir desinflando globos de los que hacen cuentas alegres porque es que yo ya pasé por ahí. Sí, yo ya pasé por ahí, tuve muchos aprendizajes. Y entonces yo le digo a Eco, le digo, vea Eco, hacer chocolate es una berraquera, es muy divertido. Pero usted tiene que ser un berraco, conocer sus costos al detalle y sacar el cacao bien sacado, con buena rentabilidad, y luego métase a invertirle, porque eso requiere un poco de billete,
a sacar chocolate y aprenda porque es que son dos negocios. No es lo mismo ser cultivador de cacao que ser productor de chocolate. ¿Sí? No es lo mismo, son negocios completamente distintos. Pero mira, ¿Sí? nosotros no estamos produciendo chocolate como tal, o sea, únicamente estamos quitándole la cáscara al cacao, lo estamos moliendo y estamos Ajá. vendiendo el cacao molido como base, o sea, como con eso hacen muchísimas cosas, pero solamente hacemos ese proceso y estamos integrando a los campesinos de la zona porque, o sea, tú sabes que el cacao tiene un precio en la finca, otro precio en el pueblo, otro precio Ah, en sí. Bogotá y otro precio, y Mm. la idea entonces es como integrarlo a todos únicamente estamos haciendo eso, o sea, tostamos el cacao, le quitamos la cáscara, lo molemos y lo vendemos molido. Y mira que sí, o sea, lo que tú dices tienes todo, lo primero que hice fue eso, o sea, soquear los arbolitos, injertar algunos, empezar a revisar y que la finca empezara a tener producción y con la producción de mi finca empezar a ensellar eso, qué hacer con el cacao. Me di cuenta que el proceso del cacao molido es más sencillo que el del chocolate y que los clientes se pueden conseguir, lo que tú dices es bastante complicado y no, la gente no está acostumbrada al cacao negro amargo en Colombia. Pero pues no, o sea, estoy oyendo todos tus consejos y tú me llevas una ventaja gigante. Repito, yo solamente estoy empezando, lo mío es muy pequeño y pues escuchándote muy atento y anotando acá, escuchando todo lo que estás diciendo. Muy bien. Pues, Juan, entonces, ahora sí entonces voy a contar por qué terminamos haciendo chocolate. Entonces, que hace como 20 minutos empecé este cuento. Entonces, estábamos en Casanare, ¿sí? Estábamos en Casanare y em, el precio bajó a 4.000 pesos el kilo. Dijimos, güey madre, esta vaina tenaz, la gente va a tumbar el cacao. Dijimos, ¿qué se hace con el cacao, chocolate? Y dijimos, no, bueno, pues, o sea, recuerden que yo estudié Derecho, o sea, no, yo no sé hacer nada, yo no sabía hacer nada en la vida, ¿sí o no? Y adicionalmente, adicionalmente, em, hacíamos consultoría y hacíamos consultoría en agricultura. Entonces luego mandarse uno a hacer alimentos, eso es otra vaina, o sea, eso es otro negocio completamente distinto. Entonces dijimos, bueno, en el video con el que Juan nos conoció, yo arranco diciendo que fuimos brutos pero decididos, ¿sí? ¿Por qué fuimos brutos pero decididos? Porque cometimos brutalidades, hicimos equivocaciones, pero también tuvimos arrojo. Y también algunos destellos de claridad. Por ejemplo, ¿qué dijimos que no íbamos a hacer? Que no íbamos a, pues tampoco es porque no es que tuviéramos la plata, pues, pero si uno tuviera la plata y dice, no, yo monto la planta y empiezo a hacer chocolate, dice, un momento, un momento. Más bien, que alguien nos haga el chocolate y nosotros salimos a venderlo, a ver si la idea, la hipótesis que teníamos era cierta, ¿sí? Hoy en día eso tiene nombre, se llama Lean Startup, se llama Producto Mínimo Viable, pero entonces yo no sabía cómo se llamaba eso, ¿sí? A nosotros lo que nos ocurrió es que alguien nos lo haga, no nos metemos en el costo tan berraco de montar una planta, además un pocotón de capacidad instalada y ociosa, y salimos a buscar la maquila. Y no encontramos maquila, en el cuento que he hecho es que fuimos a un Chocolates Triunfo, en Chocolates Triunfo nos reciben, hay gente que le tiró hate en los comentarios, pero realmente en Triunfo fueron muy queridos, nos atendieron, nos mostraron, nos dijeron todo, pero nos dijeron, mira, es que el bache mínimo es de 1 tonelada. Y nosotros queríamos ver si el ensayo funciona. 1 tonelada son mínimo 20.000 unidades y queríamos probar como 5 recetas, o sea, mejor dicho, eran como 5 toneladas de cacao. Entonces dijimos, no, esto no es viable. Entonces, luego conocimos a una persona que trabaja en la Universidad San Buenaventura en Cali y esa persona era amiga de unos miembros de una comunidad de cacaocultores en el norte del Cauca, en el municipio de Amaguachené. Y a esas personas, el gobierno de Castilla-La Mancha, que es el del gobierno español, como en el 2008 les donó una maquinaria para hacer chocolate de mesa. Y Propal, que también en los comentarios le hicieron comentarios positivos, es una empresa, Propal donó el lote y la bodega y montaron la planta y la gente empezó a hacer chocolate con el apoyo de la alcaldía de turno. Lamentablemente hubo cambio de alcaldía y la alcaldía dejó de comprar el chocolate para los comedores. Entonces, ¿qué pasó? Perdieron el único cliente que tenían. Esto no lo conté en esa historia, pero hay mucha gente que me pregunta, ¿y qué pasó con la gente del Cauca? Pues nada, que la alcaldía dejó de comprarles y como ya no tenían más clientes, pues cerraron la planta. Y ahí fue cuando llegamos nosotros, cuando tenían la planta cerrada.
Y dijimos, no, esta es una oportunidad buenísima porque la gente ya tiene la planta, no nos toca ponernos a comprar una planta, ya han hecho chocolate y les pagamos la maquila. Entonces, lo que yo cuento en la historia que está en TikTok es que llegamos y el cuento era más o menos como, no, traiga el cacao y aquí arrancamos a hacer chocolate. Y mentiras que tuvimos una dificultad tras otra. No habían pagado la luz, el transformador se había dañado, el cuarto frío estaba dañado, hacían falta un lavaplatos, un lavadero para lavar los moldes. No conté en la historia, pero las ventanas, había unas ventanas que no tenían vidrio y cuando queman la caña se entraba un poco de ceniza entre la plata. Mejor dicho, muchas dificultades y nosotros lo que estábamos buscando era una maquila. Usted en una maquila lo que busca es alguien que sepa hacer las cosas y usted no tiene que entender de nada. Pero bueno, nosotros, ¿dónde fuimos brutos? Pues que todos esos obstáculos pues no los vimos de entrada y nos empezamos a meter y ahí métale plata y métale plata. Y ya teníamos más o menos como unos 40 millones de pesos invertidos en ese rollo y no habíamos vendido el primer chocolate. Entonces fuimos en contra de lo que habíamos pensado, ¿no? Volver una cosa a un variable y lo volvimos un costo fijo. Y cada vez que íbamos a hacer chocolate, entonces nos tocaba prestarle a la señora para que pudiera hacer mercado, para que pudiera pagar la seguridad social. Entonces lo que debía ser un costo variable se volvió fijo. Y la vaina pues era una bola de nieve que no, porque todos los meses había que hacer eso y salimos a vender el chocolate y pues vendíamos, pues encima de que no sabíamos, o sea, nosotros no sabíamos vender, porque es que nosotros éramos consultores y una cosa es vender consultoría y otra cosa es vender alimentos a consumidor final, ¿sí? O sea, son cosas muy diferentes. Por eso las empresas que venden a consumidor final son unos berracos en marketing y todo eso, porque usted tiene que llegarle con el mensaje a la persona. Nosotros no sabemos nada de eso. Ahí donde fuimos brutos, brutos y rebrutos. Y encima nos metimos en la 14. Para los que conocen, la 14 era una cadena de Cali. Y eso fue antes de que se quebrara, pero no fue mucho antes de que se quebrara. Y además era un modelo. Yo aquí al que me oiga, por favor, no hagan el modelo de consignación. ¿Cuál es el modelo de consignación? Que usted deja su mercancía y lo que se venda le pagan y ahí, y usted va completando. Eso era una galleta, nunca sabíamos cuál era el inventario, no sabíamos qué se había vendido, mejor dicho, eso fue una vaina. Pero cuando uno está nuevo, hermano, lo abrochan porque uno no tiene marca, uno no es nadie, entonces a usted le ponen las peores condiciones y pues a uno le toca pues arrancar. Y bueno, y ahí fuimos brutos, y fuimos brutos y seguimos siendo brutos en muchas cosas. Y arrancamos, pero empezamos a vender chocolate. Y por vender ese chocolate ahí en la 14, ya tener un producto físico, fue donde empezamos a estar en el radar de entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, ProColombia, y como no son muchos los que tenían nuestra idea, nuestro producto, pues nos empezaron a invitar a giras comerciales en Canadá, en Alemania. Ahora, cuando nos invitan no es que vamos full costo, no, nos ponían una parte o nos daban una parte del tiquete o algo así. Pero nosotros lo que estábamos haciendo era invirtiendo. ¿Qué decíamos? Con parte de las utilidades de la consultoría se las invertíamos a este negocio de cacao. Nosotros no hemos sacado un crédito y no hemos recibido un subsidio para montar esta empresa. Ha sido, ¿Cómo se llamaba la marca en ese momento? ¿O era esta misma? no, era otra marca porque era, bueno, uno empieza, el tema de las marcas no es como ponerle el nombre a un hijo. Yo creo que me demoré más poniéndole el nombre a esta marca que poniéndole el nombre a mi hija. Porque entonces eran como, era, teníamos Río Palo, teníamos Huengüe, teníamos, bueno, bueno, un pocotón de ideas, ¿sí? Y el empaque es que no lo tengo acá porque como les dije, estoy de vacaciones con la familia, pero lo teníamos empacado horrible. Nosotros lo envolvíamos en vinipel, lo envolvíamos en vinipel y lo metíamos en unas cajitas de cartón, ¿sí? Pues porque es que una máquina para empacar Flupack vale un poco de plata y la gente no tenía esa planta, ¿sí? Entonces nosotros lo envolvimos en vinipel. Además, uno de pequeño empresario, sobre todo en el sector de alimentos, le toca aprender de química, de ingeniería de alimentos, de empaques. Tiene que volverse un experto en regulación, tiene que volverse un experto en mercadeo, tiene que volverse un experto en finanzas bueno, más lo que tiene que tu empresario tiene que aprender de contabilidad, de impuestos, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mejor dicho, o sea, es que esto hay que hacer de todo, ¿sí? Pues porque uno pequeño le toca, hermano, le toca tirar el centro, cabecearlo, taparlo, hacer de defensa, todo, ¿sí? Con todas las posiciones, ¿sí? Y pues yo no estaba solo, yo tenía mis dos socios, unos berracos. Hoy publicados, vayan y lo vean, la historia de mi socia Naila que falleció hace un año de cáncer.
Y a mí pues esa historia me duele muchísimo porque era mi compañera pues de trabajo, mi madre con quien le metimos todo el hombro y en 6 mesecitos se me la llevó el cáncer y, y pues Manuel, mi socio y yo seguimos con ese legado para sacar esa vaina adelante, hermano, porque se nos volvió un compromiso no solamente con nosotros, con nuestro plan, sino con Naila de poder sacar esta empresa adelante, ¿sí? Porque ese era nuestro sueño, es nuestro sueño y es nuestro trabajo. Entonces, em, nosotros arrancamos a todo esto que les estoy diciendo, fuimos a Canadá, fuimos a no sé qué, y entonces era trabaja en consultoría y ahorre para metérselo a la idea de chocolate. Y así estuvimos varios años. Tuvimos un muy buen año 2020, 19, 20 y 21. Y ahí decidimos abrir, también para que lo vean en TikTok, abrir nuestra primera tienda, boutique, salón de chocolate y fábrica abierta al público que está en Bogotá. De las pocas que hay en Colombia que tienen esa oferta. Y todo esto fue a pulso, ¿sí? Ahorrando y cogiendo las utilidades y invirtiéndolas. Y en eso también, que lo voy a contar en las otras historias que voy a contar, pues mi Dios me puso unos socios magníficos. Y uno de esos es mi socio Manuel, que es el que tenía esa visión y ese ahorro y dijo, no, no, venga, esta plática no nos la repartamos, sino ahorrémosla. Y cuando se dio la oportunidad, ¡prum!, pudimos hacer la inversión de la planta pues nueva que les estoy diciendo. Entonces, para redondear un poco la historia, nosotros decidimos actuar frente a un problema. ¿Cuál era el problema? El problema del mercado de los pequeños productores de cacao, que es un problema que es estructural, es decir, el mercado no tiene corazón. ¿Por qué? Porque el mercado está repartido en cientos de personas que toman decisiones basadas en sus propios intereses. Si para usted lo que lo mueve es el precio, usted toma decisiones con base en el precio, ¿cierto? Si a usted lo que lo mueve es el sabor o lo que sea, usted toma decisiones con base en eso. Si a usted lo que lo mueve es la historia, lo mueve la canción, usted toma decisiones con base en eso. Entonces, el mercado, como es implacable, y los clientes de ese mercado pues son dos compañías que son Nacional de Chocolates y Lúcar, que están en el mercado del precio, donde la competencia entre ellos dos es por el precio, ¿sí? Y por lo tanto lo mejor para ellos es poder comprar lo más barato posible para poder tenerse su utilidad y su mercado. Entonces dijimos, vamos a hacer una propuesta diferente. Nuestra propuesta va a ser no en cantidad, no en precio, sino en significado, y por eso creamos nuestra marca con ese propósito, que es el de ayudar a los productores a mejorar sus condiciones de vida, pero no meramente como una cosa altruista y que estos manejan unos santos y unas almas de Dios, no. O sea, sí, pero lo que nosotros queremos es desde el mercado, traer una solución, ¿sí? Y que el mercado nos diga si la solución que nosotros ofrecemos funciona o no. Y hasta ahora nos ha funcionado, porque nuestra diferenciación nos ha permitido desarrollar, crecer. Nosotros hemos venido creciendo en los últimos años, desde que hicimos la última inversión, hemos venido creciendo al doble cada año, ¿sí? Entonces, el mercado nos ha respondido, nos ha dicho su oferta me parece interesante, su propuesta me parece interesante, pero es una propuesta que no solamente es de cháchara, sino que también toca demostrarlo y también hay que tener un producto muy diferente. Por ejemplo, si ustedes van, a los que estén en Bogotá, y Juan cuando vaya a Bogotá, usted va a mi tienda y usted tiene 3,5 millones de posibles combinaciones para tomarse chocolate. Se la puede tomar Espere, caliente, espere, fría, espere, 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 malteada, espere. 16 tipos de chocolate. ¿Ah? Espere. Calma, calma, Hernán. Porque, oiga, yo vi ese video. Primero que todo, ¿dónde queda tu tienda para que la gente apunte, sigan a Chocolat? ¿Dónde queda la tienda? Sí. La tienda queda en Bogotá, en el barrio en Chapinero, en el barrio Quinta Camacho. Y la dirección es carrera 10A 6923. Ahora, si la googlean Chocolate, ahí les va a aparecer. Estamos Listo. calificados 4,9 estrellas en Google, hermano. Bueno, entonces imagínense que esta mañana, pues estaba explorando los videos de Chocolat y encontré lo de la experiencia. Créeme, yo nunca había visto eso, o sea, me estalló la cabeza y yo que soy bien chocolatero dije, voy a Bogotá y me bajo el avión y me voy para Chocolat.
Escoges entre café frío y caliente. Luego, tipo, no sé qué. Chocolate, mijo. Ah, Café no, chocolate. perdón, Café, perdón, café no. perdón. Sí, no, no, bueno, discúlpame. Escoges Lo entre traiciono, lo traiciono. chocolate frío o caliente. Y luego empezás a ver las distintas combinaciones. Contanos un poquito de eso porque es súper interesante. Entonces, vea, Colombia tiene una cosa muy bacana y es que tenemos una tradición de tomar chocolate. Quienes han viajado a otros países, incluso en la América Latina, no todos toman chocolate. Aquí tomamos chocolate. Y nosotros queríamos ofrecerle a los consumidores una experiencia en chocolate diferente a la que regularmente hemos tenido por décadas, que es un chocolate como, pues aquí tenemos las marcas Sol, Corona, Quesada, Gironés, los que sean. Normalmente todos esos chocolates son al 28% cacao y 72% azúcar, ¿sí? Por eso mucha gente dice que le cae mal y todo ese rollo y mucha gente que abandona el chocolate, pero no es por el cacao, sino por el azúcar. Entonces, como nosotros tenemos una fábrica, pues nosotros podemos hacer chocolate como queramos. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, que un chocolate sea el 50%? Significa que el 50% es cacao y el otro 50% es azúcar. ¿Qué 75%? ¿Qué significa? Que 75% es cacao y el 25% es azúcar. Y así. Entonces, nosotros tenemos 16 tipos de chocolates, desde el 100% hasta el 34%, de 7 regiones del país diferentes. Porque ahorita decía Eco que en Colombia tenemos 2.500 variedades de frutas. Eso en frutas, pero dentro del cacao hay un pocotón de variedades. Porque la que se da en Tumaco no es la misma que se da en la Sierra Nevada, ni la que se da en Arauca, ni la que se da en el Caquetá, ni la que se da en el Cauca. Son variedades diferentes. Y adicionalmente, no es lo mismo el cacao que crece en el Piedemonte llanero, al que crece en el Cauca a 900 metros sobre el nivel del mar, al que crece en Tumaco. Son condiciones diferentes. Y por último, la gente. Al cacao lo cultivan negros, indígenas, campesinos, empresarios, lo cultiva mucha gente. Entonces nosotros acuñamos una expresión. Y es que si Colombia es el país más biodiverso del mundo, también es el más chocodiverso del mundo. Colombia es el país de la chocodiversidad. Tenemos muchas variedades de cacao, muchas variedades de regiones en las que se cultiva y mucha gente que lo cultiva, ¿cierto? Entonces esa chocodiversidad tenía que verse expresada en la oferta al cliente. Entonces cuando uno saca un producto como una chocolatina, pues un producto empacado, no se puede poner con millones de opciones porque sale muy caro. Imagínese usted hacer 10.000 empaques para todos los sabores o las distintas variedades, no. Entonces dijimos, eso se puede hacer en bebida. Entonces nosotros dijimos, bueno, en bebida, ¿qué podemos hacer? Podemos tener distintos porcentajes de cacao de distintas regiones y usted lo puede preparar como quiera. Entonces hay gente a la que la leche de vaca le cae mal, pues entonces tenemos leche de marañón y leche de coco. Hay gente que no le gusta con leche, sino que le gusta en agua, ¿cierto? Por ejemplo, los paisas, sí, mi papá lo tomaba, mi papá que era paisa también, lo tomaba en agua, ¿sí? Lo puede endulzar con panela o con azúcar. Entonces se puede hacer frío, caliente y en malteada. Tiene 16 tipos de chocolate. Y a eso usted le puede poner especias y sabores. Entonces, por ejemplo, yo nunca había probado, hasta que desarrollamos este menú, chocolate con romero. ¿Usted alguna vez ha probado chocolate con romero, Juan? Vea, vaya hermano para que lo pruebe. Qué cosa tan rica. Un sabor rarísimo, que yo pensaba que no pegaba, pega súper bien. Chocolate con menta. En Colombia no estamos acostumbrados a tomar chocolate con menta, pero en Europa, en Estados Unidos sí lo consumen. Chocolate con menta pega súper bien. Y así tenemos con sal, con menta, con pimienta, con ají picante, incluso con hojas de coca, como con el que se hace el té, con hojas de coca, tiene un saborcito como a hierba, como a matcha que está de moda, con hoja de coca, ya dije picante, con sal, con miel, bueno, son como 12 tipos de sabores. Y adicionalmente usted le puede poner, si quiere, le puede poner unas goticas de licor, le puede poner tequila, brandy, ron, no, tequila, brandy y whisky, le puede poner crema chantilly. Entonces, todas estas opciones, si usted las combina, yo no es que sepa hacer este cálculo, pero gracias a Dios ChatGPT me ayudó y yo le metí el prompt, si tengo todos estos tipos de chocolate y me dijo, son 3,5 millones de posibles combinaciones, ¿sí? Entonces, claro, pues usted cuando tiene una oferta tan grande y usted oye lo que yo le estoy contando y oye el cacao del Casanar, el cacao de Caquetá,
pues usted no le queda otra hermano que rendirse y decir, yo de ahora en adelante no consumo otro chocolate que no sea este, ¿sí? Pero porque nuestra oferta no es precio, nuestra oferta es significado, ¿sí? Y ahí nosotros buscamos conectar de nuevo los consumidores con los productores. Entre más sepamos, más vamos a valorar, más vamos a apoyar, ¿sí? Pero de nuevo, no es de que los productores pobrecitos, es que, de que aquí, no, no, esto es decisión de mercado. Usted con su platica apoya esta idea, ¿sí? Y nosotros con nuestra platica le pagamos mejor a los productores, les pagamos entre un 15 y un 30%. El margen es tan grande porque depende de cómo está el precio internacional, entre un 15 y un 30% por encima del precio de mercado, porque les pagamos el esfuerzo. No es regalado, es porque les pagamos el esfuerzo. ¿Y cuál es el esfuerzo? Sacar un muy buen cacao de muy buena calidad, con trazabilidad, que nos dicen, este cacao es de fulano, viene de tal finca, lo sacamos en tal fecha, es de tal variedad, ¿sí? Para que yo le pueda decir a usted y le pueda mostrar que lo que estoy diciendo no es paja, sino que es verdad, ¿sí? Que se lo compró a tal asociación, que se lo pagó a tal precio, que estos productores no deforestan el bosque. Incluso tenemos unos productores que tienen una certificación que se llama Jaguar Friendly, donde una fundación verificó que ellos preservan el ecosistema del jaguar. Entonces se ganaron esa certificación, eso también lo pagamos mejor. Entonces todo esto es basado en negocios, ¿sí? ¿Por qué no existía antes? Pues porque a nadie se le ocurrió, ¿cierto? Pero cuando se nos ocurre a nosotros y a otros también, porque hay muchas ideas surgen en distintos lugares al tiempo, pues es de coger una cosa que es tan común, tan omnipresente en las casas de tantos años y volverlo una cosa diferente. Entonces en Bogotá, a quien le gusta el chocolate, en Medellín también teníamos chocolate, pero esto da para otra historia de otra decisión de brutos pero decididos. Estábamos en Éxito y en Carulla, pero ahí tuvimos problemas con el distribuidor y estamos perdiendo plata y vamos a ver si podemos volver a entrar a Éxito y a Carulla para poder estar, alcanzamos a estar en más de 100 tiendas en Colombia, pero fue por un periodo muy, muy corto de tiempo. Entonces, esta es, digamos, nuestra historia, pero para redondear el tema por el que empezamos hablando acerca de qué es ser empresario en Colombia y en general con cualquier actividad, es poder navegar en un mar de incertidumbre. Tratando usted de tener algo hacia el norte, cuál es su propósito, cuál es su objetivo, pero toreando toda la incertidumbre, toreando la incertidumbre del precio, toreando la incertidumbre de que usted no sabe cómo se opera una máquina, toreando la incertidumbre de los empleados. Nosotros tuvimos una rotación al principio tenaz de gente que entraba y salía y usted entrene y mantenga y aprenda. Bueno, o sea, eso es una vaina de la berraca. Y entonces a mí me ha tocado aprender varias cosas. Pues primero como abogado, luego como consultor, luego como fabricante de chocolate y ahora como restaurantero porque tenemos la cafetería, que eso es otro negocio. O sea, vender Eso, chocolatines es un negocio y vender chocolate a la taza al consumidor en una mesa es otro negocio. Pero pues nos hemos integrado ya, excepto en la parte de cultivo, porque nosotros no cultivamos cacao, porque nuestra origen era comprar a los productores. Entonces nosotros no cultivamos cacao, pero le compramos los productores, entonces producimos chocolatinas, chocolate de mesa, bombones, chocolate de taza, hasta brownies, hermano. Hasta eso hemos venido haciendo. Y exportamos, exportamos a Europa. La historia que conté en TikTok por la que nos conocimos es una historia de Canadá. Ese negocio nunca se pudo cerrar. O mejor dicho, sí hicimos una exportación, pero eso no funcionó muy bien porque el chocolate no era muy bueno. Que era lo que estaba contando, el chocolate no era bueno. Pero hoy en día exportamos a Europa, exportamos unos productos que nosotros nos inventamos, exportamos chocolate de mesa real al 100% porque a la gente eso le está gustando, ¿sí? Y esto es un concepto nuevo, póngale atención, no sé si Eco se fue, que se llama el Luxury Hot Chocolate, o sea, el chocolate caliente de lujo, ¿sí? ¿Qué es el chocolate caliente de lujo? El chocolate bueno, de calidad para tomarlo en taza. Porque la gente no toma chocolate de taza bueno. Aquí en Colombia, pues por lo menos tenía cacao. En otros países no tiene cacao. Entonces, Juancho, preguntarle la marca de él cuál es. Mi marca es Chocolat. ¿O esto es una pregunta vieja? No. Uy, sí, esto es viejísimo. ahí está arriba, chocolate. Es Ajá, que, Chocolat. discúlpame, yo te voy a contar un poquitico de algo que más o menos tengo idea. Ahora con la apertura del éxito, porque ellos
desde que lo compré el grupo salvadoreño Callejas, le abrieron las puertas a todo el que quiera vender allá. El problema no es vender, no es exhibir, el problema realmente es vender. Y para aclararles algo, que el grupo Éxito tuvo rentabilidad el año pasado, no fue gracias a que el consumo subió, de hecho el consumo sigue cayendo en general, sino a que rentabilizaron el negocio. Y les voy a explicar qué es rentabilizar el negocio. Primero, cogieron y todos los mandos medios afuera. Aquí no sirve ningún mando. Toda esta cantidad de gerentes. No, el señor Callejas manda y no necesita 50 vicepresidentes, así que afuera todos. Y así empezaron a sacar gente. Luego empezaron a recibir a todo el que quisiera vender allá, según el modelo que ellos tienen en El Salvador. ¿Y eso por qué es importante y qué impacto tiene en la rentabilidad del negocio? Pues que si usted quiere vender allá tiene que pagar. Entonces, si usted quiere un tope de góndola, no sé en cuánto esté, le tocará pagar 100 millones de pesos para poder estar en el tope de góndola. Cuando el producto es, llamémoslo L'Oreal, que una cajita pequeñita te vale 120 mil pesos, pues no es problema. Pero cuando usted vende, pues, supongamos pan, hombre, usted un tope de góndola de 100 millones de pesos a punta de pan, eso es muy difícil. Entonces, hemos visto cómo se llenó Carulla y Éxito, se llenaron de productos. Allá hoy por hoy hay una gran variedad, pero la rentabilidad, como digo, no está por ese lado, sino que está por el lado de esa operatividad como tal. Ahora, esto es otro tema, y es que cuando usted está muy machito y dice, bueno, yo trabajo con un margen del 40%, me voy a ir a venderle al Éxito. Entonces el Éxito le pide entre el 18 y el 22%, el 25%. Ah, bueno, listo, yo se los doy. Uy, bien, me queda todavía el 15% y después llegan y le dicen, bueno, pague la operación. La operación es los que surten, el bodegaje, todo eso, y eso también le cuesta otro 25-29%. Ahí es cuando usted queda ñangas. Mi consejo, desde la ignorancia, porque así como Eco vende aguacates y cacao en una carreta, yo simplemente soy turista, me encanta pasear. Mi consejo es, hay un canal muy interesante que es el que todos quieren y que casualmente no tiene un producto como el tuyo, y es el del de uno. ¿Qué pasa? Que ahora el problema del de uno es que el gobierno cogió y les jodió la vida, porque es que el tema de la operación, el éxito del hard discount, sobre todo el modelo del de uno, era que una tienda funcionaba con dos personas, con dos los mismos dos que hacían caja terminaban de hacer caja y se iban a surtir y a hacer todo. Esa era una manera. ¿Y a quién le trasladaban esos beneficios? Pues al cliente final, que le tocaba pagar menos porque había un negocio mucho más eficiente, con góndolas más sencillas, donde la exhibición va, si se han dado cuenta, y hace poquito cambiaron, las exhibiciones son cajas autoexhibidoras. Entonces, usted simplemente desprende la parte superior de la caja y ya está ahí el producto. Pero hombre, hay estos del gobierno que decían, no, es que se nos delica la gente y de pronto se dañan en cualquier cosita porque se les despintan las uñas a las cajeras y no pueden estar surtiendo, porque bueno, etcétera, cosas. Yo creo que el formato del de uno es un formato ganador porque le transfiere ese ahorro a la gente. Y hay algo muy importante, y es que no te cobra el 100% del costo de operación. Así como, por ejemplo, el Éxito sí te lo cobra. Ah, si usted me despacha plataforma recibe, pero todo eso tiene un costo. Con el de uno usted despacha a los centros de acopio y ellos ya se encargan de la operación. Todo eso en beneficio de la gente. Por eso la diferencia en los precios del de uno. Ahora, en el hard discount se pelea con el precio, pero es el volumen, porque conozco muchas compañías. Cuando el de uno empezó, a mí me llamó un cliente y me dijo, hay un negocito, porque empezó casualmente en Medellín, hay un negocito que montaron aquí
y nos va a pedir 200 unidades semanales. Y todos los gerentes decían, no, que van a parar la empresa para 200 unidades. Ustedes están locos. Y esa gerente de ventas en ese momento decía, vámonos, vámonos, que ellos van a crecer mucho. A los 2 meses ya tenían 5 tiendas y hoy por hoy representan el 70% de esa compañía. Y la compañía ha podido crecer, pero también con el tema precios. Entonces a mí me parece que ahí hay una oportunidad y con todo esto que tenés detrás, con todos estos términos, con este tema de la defensa de la producción, de la defensa del ecosistema, porque es que para mí eso es muy valioso, porque siempre nos han convencido que aquí los malos, espérate que me voy a poner grande porque voy a echar un verbazo. A ver, ya, eso, ahora sí. Nos vendieron la idea que los políticos son buenos y los empresarios son malos. Nos vendieron la idea que los que generan los cambios son los políticos y que todos son honestos. Ahí no hay nadie malo. Ah, pero los empresarios, esos son unos desgraciados que no piensan sino en llenarse los bolsillos explotando a los trabajadores. Y esta es la prueba y por eso quise invitar hoy a Hernán, porque es la prueba fehaciente, porque hay muchos, conozco muchos empresarios, pero no de empresas pequeñas, porque toda mi vida he trabajado en el sector privado, muchísimos empresarios que montan universidades dentro de las empresas donde capacitan a los empleados, sea para que luego de un tiempo vayan y monten su empresa en su casa o para que sus papás o su familia monten empresa y los apoyan y los patrocinan. Conozco empresarios que han hecho grandes cosas por sus empleados y tienen el cariño y el respeto de ellos, porque realmente son los empresarios, los buenos empresarios, no quiero remitirme al término de mi ley, de empresarios, sino los empresarios honestos, la gente que ha hecho empresa como Hernán, que tiene esa conciencia de vamos a generar riqueza, pero que la riqueza sea una buena riqueza porque se la ganan, no porque les vamos a dar subsidios y cosas así, no, trabaje bien, tenga las oportunidades y aproveche las oportunidades y se va a dar cuenta que todos crecemos. Me decía hace mucho tiempo un gerente comercial de una compañía, hace 20 años, me decía, qué rico ganarme el baloto. Y yo le decía, hombre Julio César, ¿y qué? ¿Y te dedicas a qué? ¿A viajar, a descansar? No, le quito por lo menos 300 problemas a este país. Monto una empresa y contrato 300 empleados y esos son 300 problemas menos para este país. Y es que es la realidad. Entonces, no se dejen vender el cuento que los políticos salvan. No hay ningún político que salve. Son los empresarios, es la gente trabajadora, es la gente que ve oportunidades donde los demás no las ven. Y es la gente como Hernán que arriesga su capital para montar una empresa, para que realmente dé frutos. Y luego, con su propio capital, genera beneficios para muchas personas. Dale, Hernán. No, hombre, pues yo no sé en qué estaba. Em, Nosotros, pues, de nuevo en esto lo que buscamos es competir en oferta, en significado, en mantenernos, em, pues berraco, pues es porque es una pelea muy, muy, muy dura, porque le toca a uno aprender de muchas cosas, enfrentarse a las grandísimas dificultades. Y aquí no voy a dejar de decir esta vaina. Vea, del precio de venta de muchos de nuestros productos, el 39% son impuestos. El IVA, 19%. Bueno, en esa ya nos acostumbramos. Pero el impuesto saludable, viejo, 20% el impuesto saludable. Entonces, un producto como el mío lo ponen a competir con un 20% de impuesto saludable con productos que tienen mucha más azúcar. Solo porque yo tengo un producto que es 75% cacao y me cobran el impuesto saludable.
y compito con un producto que es 25% cacao y 75% azúcar, que el azúcar vale 5.000 pesos el kilo, y a mí me vale 30.000, 40.000 pesos el kilo de cacao, ¿sí? Y me clavan ese impuesto saludable para que quién sabe qué pase con eso, ¿cierto? Y al final, pues, tampoco pues el efecto es que la gente pues esté dejando de comerlo ni nada de eso, pero sí sucede que a mí me pone mucho más caro y parte de mi rentabilidad me tocó cascarla porque es que si no ya me quedo muy por fuera del precio del mercado. Entonces ya ese digamos ha sido uno de los problemas y esas de las cosas a las que uno se enfrenta como empresario de estos escenarios cambiantes donde nosotros teníamos unos escenarios y luego llega aquí un impuesto como el impuesto saludable y tratan a todos con el mismo rasero. El que le echa 80%, 90% azúcar paga el mismo impuesto que pago yo que tengo un chocolate más saludable porque tiene mucho menos azúcar porque es 80% cacao y apenas 20% azúcar. Eso ha sido, digamos, una cosa que nos ha cascado duro. Bueno, también las dificultades lo ponen a pensar. Entonces, estamos trabajándole fuerte a la exportación porque allá no tenemos que cubrir ese impuesto. Pero la exportación también tiene retos. Por ejemplo, para quienes no saben, a Europa no van a poder entrar productos que no estén certificados o que tengan una prueba de que no ha habido deforestación, que es una norma que se llama la EUDR. Entonces eso le aplica a palma, cacao, café, madera y carne. Entonces es una pelea berraca y lamentablemente ese tipo de decisiones van a terminar favoreciendo, no porque esté en contra de eso, sino porque le cambia el terreno de juego a la gente y van a terminar favoreciendo a los grandes empresarios por encima de los pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque el gran empresario sí tiene el músculo, el conocimiento y la fuerza para poder hacer todo el trabajo que hay que hacer para poder probar que el producto no tiene deforestación. En cambio, el pequeño le queda más berraco. Entonces el pequeño va a perder oportunidades de pronto de vender a alguien que vende a Europa y los grandes, no, y cuando digo grandes no me refiero en Colombia no hay jugadores grandes en cacao, yo me refiero a jugadores grandes que tengan plantaciones grandes en Brasil o que tengan plantaciones grandes en África, ¿sí? De miles de hectáreas o de 10.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque para esa gente les va a quedar un poco más fácil que a nosotros, a los pequeños, porque dicen que en Colombia el área promedio son 4 hectáreas por cultivador. Y estos son procesos muy complejos para poder presentarlo. Entonces va a ir en detrimento. Lo mismo también, por ejemplo, temas como el cadmio, que es un metal pesado que puede tener el cacao. Las normas también son muy exigentes. Entonces, estos son retos muy berracos y hacer empresas es bien complicado, pero es bastante gratificante. Y en el caso nuestro, pues nosotros tenemos una misión. Mi esposa me dice, no diga eso que nadie le va a creer y yo no lo voy a dejar de decir. Nuestra misión es ayudar a mejorar las condiciones de vida de los productores de cacao en Colombia. No con una fundación, no con subsidios, no con filantropía, no, con negocios. Y aquí yo no miento, no me pongo con ambajes, no me pongo con pendejas, yo le digo, yo quiero hacer plata, pero quiero que los que hagan negocio conmigo también hagan plata, ¿sí? Porque es la manera en la que nos vamos a mantener. Porque si uno hace negocios donde solamente le saca y le saca a su proveedor, luego pierde el proveedor, ¿sí? Luego pierde, o sea, yo, hijo de agricultores, si usted está todo el tiempo como oyendo a sus papás que está jodido, que vaina tan berraca, a usted le van a dar ganas de ser agricultor, a usted le van a dar ganas de ser campesino, no, usted se va a buscar otra cosa, ¿sí? Pero si el negocio va bien, si usted ve que las cosas están bien, no todo es plata, es que uno quiere tranquilidad, uno quiere vivir bien, ¿cierto? Y hay cosas que la plata no le da, por eso mucha gente prefiere ganar un poquito menos, pero estar en la tranquilidad del campo, ¿sí? Entonces, que esa opción la tengan los hijos de los agricultores y la tengan los agricultores también, que nosotros vemos un poco la definición de desarrollo como la define Amartya Sen, y es el aumento de las libertades individuales, que usted pueda tomar sus decisiones libre, que no sea ni la pobreza, ni la violencia, ni la enfermedad la que defina lo que usted puede hacer con su vida, ¿sí? Entonces el Estado lo que tiene que hacer es dar las condiciones para que usted pueda tomar decisiones libres, para que usted pueda, sin la presión de la violencia, sin la presión de la pobreza, sin la presión de no tener el servicio médico, que usted pueda tomar una decisión de quedarse en el campo o de irse del campo, pero como una decisión libre, no como una decisión impuesta. ¿Mm?
Esa es nuestra visión y eso es en lo que nosotros trabajamos. Y de nuevo, a pesar de que mi esposa me diga, no digas eso, que no te van a creer, eso es la realidad, eso es lo que nosotros hacemos y esa es la motivación que nosotros hacemos a la hora de producir y vender chocolate, ¿sí? Claro, yo quiero hacer plata porque pues, mi vida también depende de este negocio, ¿cierto? Y le estoy apuntando a todo esto, pero no la quiero hacer, ni quiero ser el único que gane, ni hacerla a costa de que haya niños en esclavitud, ni que haya deforestación, ni que haya gente que no haga con qué vivir, no. Pero pues si yo puedo hacer un negocio en el que yo gano y el que está conmigo también gana, pues es lo mejor para mí. Nos salió Hernán lo más del libertario después de todo. Pero Hernán, yo Pues, te creo, de verdad que sí. Bueno, un mensaje final, porque ya creo que es mucho abuso y estás de vacaciones. Un mensaje final, Hernán. Pues otro más porque nos has dado buenos mensajes todo este live. pues vean, eh, yo, yo viví la zozobra de no saber si mi papá iba a volver a la casa, ¿sí? Yo viví la zozobra de no saber si cuando íbamos a visitar a mi papá íbamos a volver a la casa. Yo viví la zozobra de oír a mi papá como yendo del pueblo a la finca encontró en el camino dos personas que fueron asesinadas minutos antes de que él pasara. Yo sé lo que es, o sea, yo no viví lo que mi papá vivió, pero pude aprender de lo que vivió mi papá. Gracias a Dios, porque gracias a su esfuerzo y también hay mucha gente que le tira hate a uno en redes y que claro, que es muy fácil emprender desde el privilegio, no. No, desde la posición en la que uno esté, emprender es muy berraco, se arriesga mucho, ¿sí? Pero lo importante es tener uno claro el propósito, ¿sí? El propósito, porque eso es lo que a usted al final lo mueve. Y también entender que no todo es plata. Obvio, la plata es indispensable para poder desarrollar los negocios, pero al final no lo es todo. Entonces usted haga las cosas con las que se sienta contento, con las que es bueno y con las que usted pueda aportarle a los demás. Para que aquí pues este tema yo invito a la gente y yo lo hago porque en el sector en el que yo trabajo, que es el sector rural, hay mucho discurso, aquí ya me meto en un tema político, pero bueno, qué carajos, hay mucho discurso, hermano, hay mucho discurso político eh, progresista, ¿sí? En el mundo rural, donde ven y tratan al campesino como un pendejo que no sabe qué hacer y que el Estado tiene que decidir todo lo que tiene que hacer. Y eso no es verdad. Los campesinos son gente inteligente, gente berraca. Lo que pasa es que han sido cascados por todos lados, ¿sí? Con problemas de acceso a la tierra, no solamente por el mercado del mercado de la tierra en Colombia, sino por el tema de la dificultad en la legalización de las tierras, por la incertidumbre en el acceso a la tierra, por el tema de las vías, por el tema del mercado. O sea, es que es muy barraco. Por eso es que hay gente en el campo que siente que, y es verdad, que el Estado no le ha resuelto las cosas y que no le ayuda. Entonces, como yo lo que digo es, bueno, vea, entendamos que el mercado no tiene corazón, entonces nos tenemos que poner a ver qué es lo que podemos hacer lo mejor en el mercado, ser lo más competitivo, no nos vayamos por apuestas que no sirven, que vamos a reemplazar la importación de maíz, pero ¿para qué si no somos competitivos? Hagamos las cosas en las que somos competitivos, hagamos las cosas en las que vamos a ganar, ¿sí? No nos vamos a poner a competir con cosas en los Olímpicos de invierno, hermano, pues es que aquí no hay invierno, ¿cómo vamos a ir a competir a los Olímpicos de invierno? Hagamos las cosas en las que somos buenos, ¿sí o no? Entonces, Sí, sí. y en eso el Estado no tiene todas las respuestas. El Estado lo que tiene que hacer es dar las condiciones de seguridad física, jurídica, atender las necesidades de innovación, promover la innovación, el trabajo y no ponerle palos en la rueda a nadie, ¿sí? Y al que quiera emprender, esto es de largo aliento, ¿sí? Esto es una maratón. Puede que uno le pegue al perrito rápido y tal, pero esto es una maratón y es de aprender como un berraco y es de arriesgar y es de ser bruto pero decidido. Pero bruto en el sentido de que hay que saber que uno la va a embarrar. Uno va a cometer errores porque es que las incertidumbres son muchas y uno no tiene todas las respuestas. Tratar
medir un poco el riesgo, pero hacerle. Y equivocarse, barato, porque o sea, no existe emprendimiento sin equivocación, pero lo importante es equivocarse barato, para poder aprender y a partir de ahí crecer. Y por último, y ya aquí digamos, no quiero despedirme sin esto, el propósito. En mi vida yo encontré un propósito a través de mi empresa y espiritualmente también encontré un propósito. Yo soy un hombre cristiano, un hombre de familia y yo lo que deseo para mi familia también lo deseo para las familias que trabajan conmigo. Entonces deseo que las familias estén unidas, que haya... eh, yo tengo un objetivo, hermano Juan, le digo que es un objetivo y es yo espero a través de mi trabajo, de mi negocio, ayudar a empoderar más hombres para que sean responsables, para que sean hombres de familia responsables, que tengan la capacidad y los recursos para educar a sus hijos, para enseñarles cómo es un hogar bien, que no le van a pegar a la mujer, que respeten a sus hijos y los eduquen y que tengan los recursos para poder sacarlos adelante y darles las oportunidades que muchos no han tenido, ¿sí? Entonces, aquí yo sí hago un poco de diferenciación, pero mi diferenciación está enfocada en que los hombres recuperen y asuman el papel que no han debido perder, y es de ser los proveedores de su casa, ser los que defienden su hogar, ¿cierto? Y son los que le dan las condiciones a su familia para poder seguir adelante, todo bajo el amor, bajo el compromiso y el respeto. Entonces, ese es mi mensaje final, hombre Juan, ¿no? Sí, es que también es el tema del ejemplo, eso es bastante importante. Hernán, muchísimas gracias, gratitud infinita para vos. De verdad, hermano, esta charla, o sea, creo que este ha sido el mejor live de todos los que he hecho. Creo que hemos aprendido muchísimo, tenemos una cantidad de cosas en común. Tenía aquí la palabra escrita, porque una amiga, a ver, esta amiga ahora me llamó y me hizo una pregunta. Y le dije, déjame pensarlo. Pero yo creo que ahí está la respuesta. Katica, la respuesta a lo que me preguntaste ahora es el propósito. Y sí, si ese es el propósito, vamos para adelante. Gracias, Hernán, por hacerme recordar la importancia del propósito. Recuerden que es ese propósito, el propósito es en lo que vibramos, en lo que sentimos que, bueno, nacimos para esto. Y ahí es donde está la verdadera fuerza, el coraje, la gallardía, tantas cosas buenas, tantos valores positivos. Y Hernán, cuando llegues otra vez, cuando termines tus vacaciones, háblame que te voy a comprar chocolate para que me mandes una cajita, porque esto Gracias. empieza, esto apenas empieza. Y porque siento que sos un ejemplo realmente de empresario. Conozco muchísimos buenos empresarios, gente con eso, y es la clara demostración de que son los empresarios los llamados a ser los grandes benefactores públicos, a ser los grandes líderes de este país, y no los políticos que le ponen el palo a la rueda donde quiera que están, que toman decisiones por nosotros a cientos de kilómetros de nuestras casas, de nuestros negocios, y sin saber absolutamente nada acerca de nuestras necesidades. Voy ya terminando esto. Muchas gracias a todos. 46.200 likes, eso es muy, muy bueno. Y ahorita, Hernán, te mando ¿cómo se llama? Los resultados, el análisis que me manda TikTok del live, porque creo que pasó muchísima gente por aquí. Estoy ya de tanto hablar. Pasó mucha gente por aquí y no todos entran aquí al panel a comentar, sino que hay mucha gente que escucha desde afuera. Y estas historias son importantes para el país, son importantes para la libertad y sobre todo son muy importantes para el futuro que queremos todos. Los dejo a todos, gracias a los que me colaboraron, a mis moderadores. Qué rico estos lives sin zurdos, qué rico estos lives donde no vienen aquí a comentar y pendejear y a decir reelección. Estos lives
que no importa que nos lleguen a 100.000 personas, pero que sobre todo podemos conversar en un ambiente de paz porque no hay troles. Y como soy de despedidas cortas, aquí va. Voy a terminar como Pero siempre yo quiero termino. hablar, espérate, Dale, espérate. Katica. Hernán, de verdad, muy, muy orgullosa de vos, muy feliz con este live, me parece que es increíble lo que has mostrado, la enseñanza que nos has dado. Como emprendedora aprendí un montón, no, 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 de vos, un ejemplo grandísimo de cómo construir un país, desde tu padre, desde tu abuelo, desde vos, muy orgullosa de ver gente como vos y que muchas gracias por tus experiencias, conocimientos, porque la verdad vos sí te costó plata aprender esto y muchas gracias, de verdad que sí. No, muchas gracias. Juli, dale, Me dale. emociona, me emociona y yo esto que les he contado, yo lo he echado muchas veces a la gente que va a la tienda y yo he hecho este cuento, pero nunca lo había divulgado porque uno como que a veces siente que lo que ha hecho como que a nadie le importa o que ha hecho muy poco porque uno también se da mucho palo. Pero con ocasión de este video con el que nos viste, Juan, que ya tiene casi 300.000 reproducciones en TikTok, eh, y con los comentarios que hace la gente, pues a mí me emociona mucho y me hace sentir que pues sí tenemos una misión, tenemos un reto y es pues apoyarnos. Y aquí yo otro corolario, es que a nosotros no nos tienen que imponer ni la solidaridad ni la compasión, hermano, eso viene del corazón. A mí, no, a mí un gobierno no me la tiene que imponer. Y yo lo hago porque quiero, porque fue la manera en la que me educaron, porque fue la manera en la que yo veo, porque son mis valores cristianos, ¿sí? Y yo lo puedo hacer. Que otros no lo quieran hacer está bien, pero que no lo vengan a imponer tampoco, ¿sí? Porque cada uno toma sus decisiones. Entonces, a mí esta la invitación es hacerlo bien, hacerlo como uno quisiera que lo traten, hacerlo con entereza, con honestidad, tratar de... ¿Qué cosa más difícil? Y en esto sí que somos conscientes de la coherencia, porque hay una gente que aplica y obviamente, que predica pero no aplica, entonces hay que predicar y aplicar, ¿cierto? Entonces esa es mi invitación. Gracias, Catao, por esto. Y pues bueno, creo que hermano no queda sino trabajar, darle a esto, levantarse todos los días para sacar este país adelante, para que las oportunidades las aprovechemos y que para que hagamos de este país un país que, hermano, sea de oportunidades, sea de desarrollo, ¿sí? Y para que dejemos pues de pararnos en pendejadas pues que nos dividen, sino que estemos unidos sin poder sacar este país adelante. Juli, ¿quieres decir algo? Sí, 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 sí. Muy buenas noches a don Hernán. Eh, bueno, lo primero es que escuchar estas historias de vida motivan e inspiran, enseñan y sobre todo nos demuestra que la solución es en las manos del individuo, de la persona. No estamos esperando a que venga alguien, no sé, un político, un mesías a solucionarnos la vida, sino que el construirnos la vida depende pues, de nuestra decisión, ¿no? Y me gustó mucho esa frase de brutos pero decididos, porque realmente demuestra que no hay necesidad, uno está esperando a que se le formen todas las oportunidades del mundo y no se decide hacerlo. Y a veces falta es eso, falta es uno decidirse así no conozca el tema, pero decidirse a hacerlo. Me llevo también de la historia del Señor es que, pues hombre, el mayor benefactor de la sociedad es el empresario. Somos nosotros, los trabajadores, los que nos levantamos todos los días a hacer país, los que realmente nos preocupamos de nuestro medio ambiente, del vecino, del tema verdaderamente social, que no es una causa política, sino que es un tema de relación entre personas. Y el preocuparnos por el otro y el ayudar a progresar al otro hace que también progresemos nosotros mismos. Muy buena enseñanza y excelente live. Muchas gracias al invitado, un excelente invitado.
Bueno, ¿y el señor Olivertad tiene algo que decir? Claro que sí. Yo los estoy perfilando. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias, Hernán. Fue fenomenal, como te dije. El mejor live que he hecho. Impresionante. Y ya saben, ahora sí voy a terminar. Ya saben, soy de cortas despedidas, así que somos la resistencia y vamos a triunfar en el 2026 porque vamos a sacar a toda esta gente y vamos a hacer que las cosas realmente cambien, porque la fuerza de cambio está en nosotros mismos, no en políticos a los que les importamos tres pelos del anillo de princesa. Feliz noche a todos, muchas gracias, se cuidan.